brevemente, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo en los últimos tiempos? Básicamente dos. Ya dijimos que el Espíritu Santo que está haciendo ahorita está reteniendo al hombre de pecado, al inicuo. Pero una vez que eso sea quitado, porque empieza la gran tribulación, la iglesia es arrebatada, por supuesto, hago un paréntesis. Sobre escatología hay muchas escuelas. Yo soy de la escuela que creo en el arrebatamiento y creo que el arrebatamiento es previo a la gran tribulación. Pero hay cristianos que ni siquiera creen en el arrebatamiento, en especial los reformados. ¿Ok? Pero como yo creo en el arrebatamiento, yo lo doy desde esa perspectiva. ¿Ok? Yo creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Va a comenzar un periodo de 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerras y de conflictos. ¿Ok? En ese periodo se va a manifestar el Espíritu el anticristo, porque el Espíritu Santo, aunque va a estar todavía, acuérdense que el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente, pero va a ser quitado en el sentido de que va a quitar el freno de mano que tiene retenido al anticristo. Comienza el anticristo a actuar y durante ese tiempo, sin embargo, como el evangelio va a ser predicado todavía, ¿verdad? El Espíritu Santo va a seguir redarguyendo a aquellas personas que decidan ser salvos de su condenación por medio de Jesús. Y una vez que termine el periodo de la gran tribulación, venga la venida visible de Jesucristo, se establezca el reino milenial en la tierra. Otras escuelas teológicas no apoyan que eso sea algo literal. Yo sí lo creo y desde esa perspectiva lo digo. Una vez que se establezca el reino milenial de Cristo y Cristo reine por 1000 años sobre la tierra, las personas que van a estar en ese tiempo, en ese milenio, aún así el Espíritu Santo estará reposando sobre él, sobre el Señor y sobre los creyentes. Esa es más o menos la perspectiva de lo que va a pasar en el tiempo futuro con el Espíritu Santo. Ahora vamos con una pregunta que me hizo Reiniela y que es muy importante, y aquí es muy importante que le prestemos atención. El bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo es una cosa. La residencia o habitación del Espíritu Santo en el creyente es otra cosa. Y la llenura del Espíritu Santo en el creyente es otra cosa. Están relacionadas entre sí, pero es importante diferenciar la una de la otra. El Espíritu Santo, como lo dijimos al principio, permaneció desde Génesis 1:2, donde dice que el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de las aguas, hasta el día de Pentecostés. El Espíritu Santo obró sobre los hombres, sobre los hombres. ¿Ok? Aunque eventualmente algún profeta, algún personaje del Antiguo Testamento pudiera tener en ese momento el Espíritu Santo dentro de sí, eso no era permanente. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que ocurre una sola vez y no vuelve a suceder nunca más en el creyente. Ocurre una sola vez. Y esto sucede en el momento de la conversión. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Cuando una persona se convierte a Cristo, cuando levanta la mano y el pastor dice, todos aquellos que se quieren arrepentir, levantan la mano, ¿podemos decir que el que levantó la mano es salvo? Bueno, podríamos decir que si esa persona levantó la mano consciente de lo que está haciendo, si su oración, si su clamor a Dios fue genuino y aceptó a Jesucristo en ese momento que levanta la mano, es salvo. Pero me temo decir que muchas personas que levantan la mano no saben por qué están levantando la mano. Y yo, Martín Portillo, muchas veces he predicado en las iglesias que llegué a pastorear y en las muchas iglesias que he visitado,
he sido extremadamente claro al momento del llamamiento y ha habido personas que pasan. Y es mi deber decirle a esa persona, si tú has creído, si tú has entendido el mensaje de salvación, tienes vida eterna. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Cuando 1, 2, 3 meses después voy a predicar en la misma iglesia, hago otra vez llamamiento para salvación y vida eterna y la misma persona que levantó la mano hace 2 o 3 meses vuelve a pasar. Y en las iglesias donde yo fui pastor por cierto tiempo, resulta que las personas me pasaban 3, 4 y 5 veces. Y yo tenía que hablar con esa persona y hacerle entender que si realmente había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no podía seguir pasando adelante a menos que no hubiese entendido el plan de salvación. Y la razón por la que mucha gente pasa adelante es porque la gente busca a Dios por un beneficio temporal, porque la gente cree que al pasar adelante y al ser, al recibir una oración por parte del pastor y estar allá adelante, él piensa o ella piensa que va a recibir un favor personal porque todavía tienen esa mente católica de que el sacerdote, de que el altar, de que el Santísimo es un momento particular que se puede repetir y una otra vez para tener una comunión reciclable con Cristo. No, no, la persona que pasa adelante debería de pasar una sola vez en su vida. Pero también es verdad que nuestras iglesias no llevan a cabo un proceso de discipulado, sino que el que levanta la mano le promete que lo van a visitar, le promete que lo van a entrenar, le promete que le van a explicar, quizás sigue asistiendo a la iglesia porque le gustó, pero viene otro pastor, vuelve a predicar y vuelve a hablar acerca de arrepentimiento y vuelve a pasar adelante porque no ha entendido, porque cree que con pasar adelante va a recibir un favor de Dios. No. Si la persona pasa adelante es porque ha entendido que es pecador, que está perdido, pero si ha entendido el evangelio, a partir de ese momento tiene que estar seguro de su salvación porque eso es lo que va a operar el Espíritu Santo en su vida. Conclusión. El Espíritu Santo va a bautizar a la persona en el momento que crea verdaderamente y lo hace una vez y para siempre. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo un poquito tosco, pero me gusta el ejemplo. Cuando un hacendado quiere asegurarse que su vaca, que su becerro es de él, ¿verdad? Coge un hierro que ha preparado previamente con un logo que solamente lo representa a él y a su hacienda, lo calienta al rojo vivo y luego por una de las patas de uno de los muslos, una de las partes superiores de la pata del animal, le estampa ese hierro al rojo vivo y lo quema. ¿Para qué? Para decir, este es mío. Entonces, el Espíritu Santo, cuando una persona cree, lo sella, lo marca, viene a esa persona. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, viene la pregunta, pastor, ¿y en el bautismo del Espíritu Santo hay que hablar en lenguas? Hay personas, hay grupos religiosos, hay grupos evangélicos que dicen que sí. Por ejemplo, las iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque como hay cuatro eventos en los cuales hubo bautismo del Espíritu Santo y en esos 4 eventos del bautismo del Espíritu Santo hubo presencia de lenguas. ¿Cuál fue el primer evento de esos? Cuando en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo vino al aposento alto donde estaban todos reunidos orando y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. El problema es que la palabra lengua que usa el griego es glosa y la palabra glosa significa idioma. Lo que hablaron los creyentes esa mañana, esa tarde, no fue ramas de alabazara, no fue eso. No fue un pocotón de garabatos, ¿ok? No fue un pocotón de palabras entrelazadas. No. Ellos empezaron a hablar
otras lenguas, otras glosas, otros idiomas. ¿Cómo sabemos que eso fue así? Primero, porque en el griego dice eso. Y en segundo lugar, porque eran los tiempos en los cuales Jerusalén estaba lleno o llena de judíos, pero que vivían en otras partes del mundo conocido. Ahora bien, quiero explicarles lo siguiente. Aquí en Miami hay cubanos que siguen hablando cubano como mi hermano Carlos y mi hermana China, ¿verdad? Cubano rajado. Pero al mismo tiempo, cubanos que hablan cubano rajado hablan inglés, porque o lo aprendieron o nacieron aquí. Y como sus padres son cubanos, hablan perfectamente el español y con el acento cubano, pero al mismo tiempo hablan inglés. Yo que soy taxista, me maravillo de oír atrás una persona cubana, ¿verdad? Hablando, oye, tú sabes qué tal, porque no sé qué, oye, tal, que no sé qué, y de pronto, y empiezan a hablar un inglés perfecto y un cubano perfecto. Y eso a mí me maravilla, ¿verdad? Muy bien. E imagínense que ahí en Jerusalén estaban estos judíos en el aposento alto esperando la promesa, ¿verdad? 50 días después que había ocurrido la Pascua, estos judíos que estaban ahí, María, Pedro, Juan, los discípulos, excepto Judas que se había ahorcado, ¿verdad? Y todos los discípulos que habían creído, 120 dice la Biblia. Estos 120 hombres y mujeres eran gente del vulgo, apenas hablaban el idioma que se hablaba en ese tiempo, que era el arameo, ¿ok? Ellos no sabían hablar otro idioma. Pero resulta que Jerusalén estaba llena de judíos que hablaban arameo, pero además de eso hablaban el idioma de la zona de donde ellos eran. Es decir, ahí había personas que hablaban arameo, pero hablaban también como hablaban en Grecia, como hablaban en Roma, etcétera, etcétera. O sea, había varios dialectos y varios idiomas ahí representados. ¿Por qué sabemos que fue idiomas y no Ramandalabasarabata? No. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos empezaron a adorar a Dios, dice la Biblia que cada uno de los que estaba ahí los oyeron hablar en nuestro idioma, en nuestra lengua. Y ellos entendían eso. ¿Cuál fue el portento del Espíritu Santo? Que hizo que hombres y mujeres que no sabían hablar otro idioma, hablaran otro idioma, como que si alguien que no sabe hablar alemán, de pronto empieza a hablar alemán. Y un alemán que está allí dice, ¿cómo es posible que esta persona que apenas medio sabe hablar su idioma ahora hable alemán como yo? O hable inglés, o hable italiano, o hable francés. Y si usted revisa, ahí Hechos capítulo 2, se nos nombra una lista de distintas ciudades y distintas zonas del mundo que estaban representadas allí. Entonces, primer evento donde se habla en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo, en el aposento alto. Ahora bien, ¿quiénes estaban en el aposento alto? Puros judíos, puros hebreos. Ahí no habían gentiles, ahí no habían samaritanos, y estaban los 11 apóstoles originales, menos Judas porque Judas se había ahorcado. ¿Correcto? Hasta ahí estamos claros. Primer evento, bautismo del Espíritu Santo, lenguas. Por lo tanto, los pentecostales terminan concluyendo que como ahí hubo lenguas, tiene que haber lenguas en el tiempo de hoy. Segundo evento, Hechos capítulo 8. Resulta que Pedro le habló a unos samaritanos y les habló acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Ellos le dijeron, no habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Estoy buscando el pasaje. Déjenme buscar aquí rapidito, capítulo 8 de Hechos, rapidito. Esto es importante analizarlo porque de lo que más pregunta la gente es acerca de las lenguas. Dice, Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, perdón, yo dije Pedro, es Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe,
oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pregunto, este pasaje pareciera estar contradiciendo lo que yo dije al principio, que cuando una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo inmediatamente viene a morar con él. Este pasaje pareciera contradecir eso. Pero hay un principio que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos los hechos y eventos del primer siglo. Y es el hecho indiscutible de que el accionar del Espíritu Santo en esos días tuvo sus elementos particulares con un propósito muy especial. Primero dijimos que el Espíritu Santo se le manifestó a los judíos porque así tenía que ser. Siempre las primicias de los beneficios de Dios han sido para los hebreos. Dice la Biblia en Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino. ¿A quién vino Jesús? A lo suyo. ¿Y quiénes son los suyos? Los hebreos, los judíos. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 9, 10 y 11, que Dios por celo, ya que Israel no aceptó al Mesías, entonces injertó a los gentiles en el olivo original. Conclusión. Primero, siempre los beneficios son para los judíos. ¿Se acuerdan cuando una mujer le vino a decir a Jesús que si podía sanarla y Jesús le dijo, no está lícito que yo le eche el pan a los perrillos? Parece una cosa dura de Jesús, porque era samaritana. Y la mujer samaritana le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. O sea, esa mujer en vez de ofenderse le dijo, sí, Señor, pero aunque sea por lástima, atendeme. Y Jesús dijo, no he visto mayor fe que esta mujer, y era samaritana. Conclusión, el beneficio del Espíritu Santo la primera vez fue solamente para judíos. Hechos capítulo 2. Pero aquí ahora es para los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Una mezcla de pueblos paganos con judíos. Por eso era que los samaritanos y los judíos no se podían ver ni en pintura. Pero fíjense el orden maravilloso del Espíritu Santo. Primero judíos, Hechos 2. Hechos 8, entonces se le manifiesta el Espíritu Santo a los samaritanos. Pero era necesario que tuvieran Pedro y Juan, porque Pedro y Juan eran los apóstoles. Felipe era el diácono. Por eso era necesario que ellos vinieran para que pusieran las manos y se ocurriera este bautismo, pero no porque era una experiencia separada, sino porque en ese momento era necesario que fuese separada. ¿Para qué? Para que entonces al poner ellos las manos y manifestarse el Espíritu Santo hablando en lenguas, en idiomas, no en garabatos, se manifestara que también sobre los samaritanos, enemigos de los judíos, Dios había dado al Espíritu Santo para que se cumpliera lo que dice Joel, que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Pero el tercer evento donde hay bautismo del Espíritu Santo relacionado con la conversión está en Hechos capítulo 10, pero por razones de tiempo no lo voy a leer. Cuando Pedro va a predicarle a Cornelio. Y dice la Biblia que mientras que Pedro le estaba predicando a Cornelio, ¿verdad? Ellos creyeron y hablaron en otras lenguas. Pero ¿quién era Cornelio y su familia? Gentiles. No eran judíos, no eran samaritanos que eran medio judíos, sino que ellos representaban a los gentiles.
Y una vez más, Pedro estuvo en Pentecostés, Pedro estuvo con los samaritanos y ahora Pedro está con los gentiles. Le quedan maravillados de que también a los gentiles que los judíos consideraban como cerdos, por eso era que a Pedro le bajó el lienzo y él dijo, come. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no puedo comer de lo inmundo, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Lo estaba preparando para que entendiera que ahora el Espíritu Santo también venía sobre los romanos, sobre los gentiles, sobre los que no eran judíos. Y se tienen que manifestar las lenguas para que haya evidencia de que era un portento de Dios, igual que en Pentecostés, igual que con los samaritanos. Y el cuarto evento está en Hechos capítulo 19, cuando ya no es Pedro, sino el apóstol Pablo, el que va a otro lugar y también ahí opera una conversión donde también se manifiestan las lenguas. ¿Pero por qué? Porque Pablo era el apóstol en el cual no todos creían. No todos aceptaban que Pablo era el sustituto de Judas. Y era necesario que también Pablo obrara y ministrara de la misma manera que ministraron los otros 11 apóstoles. Por eso se manifiestan las lenguas también en Hechos 19. Pero ¿saben qué? Después de eso, la Biblia no vuelve a hablar de una manifestación de lenguas en el momento del bautismo. Solamente son esos 4 hechos. Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10 y Hechos 19. Judíos, samaritanos, gentiles y otros gentiles por la administración de Pablo. Y en cada uno de estos actos hay un propósito para las lenguas. Pero desde el día que esto fue listo y completado, no hacen falta las lenguas. No estoy diciendo que no se puede hablar en lenguas. Yo no me atrevo a llegar hasta allá. Yo no puedo limitar a Dios y decir que alguien no puede hablar en lengua. Pero ya no es necesario como en el pasado, cuando esto no estaba escrito, cuando esto no estaba redactado, cuando esto no existía como lo tenemos ahora. ¿Ok? Así que esa pasión, ese deseo, ese anhelo por hablar en lengua es algo que le queda a cada quien para comunicarse directamente con Dios. Porque incluso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14 que si alguien empieza a hablar en lengua y no hay intérprete, que se calle. Porque eso lo que va a hacer es confundir a las personas. Dice, va a entrar un indocto, va a entrar un impío a la iglesia, los escucha hablando eso y va a decir, estos están llenos de moscas. Así que nosotros debemos estar claros que las lenguas tuvieron su propósito y tuvieron su momento. Y aquí aprovecho para responder en parte lo que me preguntó Mariela. ¿Cómo sé yo cuál de esos predicadores, verdad, está hablando la palabra de Dios y cuáles no? Ah, bueno, hay grandes evidencias, hermana Mariela y hermanos en Cristo. Yo voy a mencionar solamente algunos nombres. El pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta se llama Charles Stanley. Charles Stanley tiene cerca de 60 años en el ministerio y tiene un testimonio intachable. Y a pesar de que su esposa hace algunos años lo abandonó y decidió divorciarse de él, sin embargo, él ha permanecido fiel a la iglesia. Y con todo y que esta mujer le causó ese daño, la iglesia decidió mantenerlo al frente de la congregación porque su testimonio ha sido intachable. Porque sus libros, sus devocionales, sus programas de radio, sus programas de televisión y todo lo que ha hecho Charles Stanley ha cambiado, ha transformado, Dios por supuesto, pero Dios lo ha usado para cambiar y transformar la vida de millones de personas. Y cuando usted va a ver la vida privada de Charles Stanley, se da cuenta que es un hombre humilde, que no anda en aviones privados, que no tiene grandes mansiones, que no tiene grandes carros, que no carga un reloj que cuesta cientos de miles de dólares. Su fruto, su ministerio habla de Cristo, no habla de él. Pero cuando usted va a ver a Guillermo Maldonado, que predica con una pasión y todo el mundo ¡ay, ay, grita!
Pero Guillermo Maldonado se le nota la soberbia, se le nota su deseo de ser famoso, se le nota que abre la Biblia, un versículo, y de ahí empieza a decir cualquier sarta de cosas y no vuelve a la palabra. Sus mensajes no tienen un bosquejo bíblico, no hace una exposición de la palabra de Dios en forma expositiva, con referencias bíblicas, sino que empieza a decir lo que la gente quiere escuchar. La gente se levanta de los asientos y aplaude y grita como si fuera un juego de béisbol, pero es porque el tipo les está inyectando adrenalina a sus emociones. Cuando usted ve a un hombre como Adrián Rogers, que murió hace algunos años, que fue el pastor de una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos se me olvida ahorita el nombre, creo que no es en Nashville, pero es aquí en el sur de los Estados Unidos. Adrián Rogers fue un joven que se convirtió a los 17 años aquí en Florida, por cierto, y tuvo un ministerio de más de 60 años. Y Adrián Rogers tiene un ministerio que se llama El Amor que Vale. Y sus videos, sus programas de radio, sus libros, el entrenamiento que le dio a pastores ha cambiado las vidas de miles y miles de personas. Y Adrián Rogers mantuvo su matrimonio, mantuvo sus hijos. Nadie pudo decir nada de Adrián Rogers, ¿verdad? Pero cuando usted ve, por ejemplo, a Copeland, Kenneth Copeland, ¿verdad? Con esos trajes muy lustrosos, con esas iglesias muy grandes, con esos ministerios. Pero Kenneth Copeland se le conoce, ¿por qué? Por su opulencia, por su avión privado, porque de todo lo que habla es de riqueza, de abundancia, de felicidad, de prosperidad, pero no hablan acerca del sufrimiento del cristiano, de cómo soportar en medio de la prueba, de cómo podemos vencer las pruebas en el nombre de Jesús, que podemos seguir adelante a pesar de las circunstancias. Ellos declaran sanidad, pero ellos prometen cosas que no pueden cumplir porque lo que les encanta es manipular a la gente. Conclusión, cuando usted vea a un predicador, a una predicadora, que de lo único que habla es de tus emociones, que lo que trata es hacerte sentir un campeón como Joel Osteen, ¿verdad? De que tú eres un campeón, de que tú eres la pepa del queso, de que tú eres, bueno, pues la última Coca-Cola del desierto, que Cristo te ama, pero no los vean hablar de pecado, de arrepentimiento, de la necesidad de confiar en el Señor en medio de las pruebas, de seguir adelante a pesar de las circunstancias, de testificar de Cristo, sino que lo único que apelan es acariciarte tu ego y tus emociones. Empieza a dudar de ese predicador. Cuando usted ve que tiene un sermón, pero no está dividido en 3, 4 puntos y apela a la Biblia cada vez que usa una de las ideas, sino que lee un versículo al principio y después se olvida de la Biblia, ¿verdad? Dude de ese predicador, de esa predicadora, porque lo que está diciendo es lo que usted quiere oír, pero no lo que dice la palabra de Dios. Pero volviendo al tema, el Espíritu Santo bautiza al creyente una vez, al que se convierte de verdad, al que se arrepiente de verdad. Una vez que lo bautiza, el Espíritu Santo viene a residir en el creyente y ya no vuelve a salir más. Los cristianos como yo creemos que el Espíritu Santo nos sella y no nos vuelve a abandonar. Hay cristianos que piensan que sí, que el Espíritu Santo se puede salir y perdió la salvación. El problema es que estos cristianos creen que el Espíritu Santo vuelve a entrar y se vuelve a salir y vuelve a entrar y se vuelve a salir. Pues no, el Espíritu Santo está asociado con un sello, con una marca. Y la Biblia nos enseña que esa simbología significa una propiedad de Dios y que nadie se la pueda arrebatar de sus manos. Y por último, y esta pregunta también me la hicieron, si yo soy bautizado en el Espíritu Santo cuando creo, si el Espíritu Santo ahora mora en mí, yo puedo ser lleno del Espíritu Santo o puedo no estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Efesios 5:18 dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y quiero explicar brevemente este pasaje. Este pasaje lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando una persona toma, cuando una persona se embriaga, esa persona no tiene control sobre su cuerpo. Por eso las personas que se embriagan dicen cosas imprudentes. Alguien dijo en Venezuela alguna vez que hay dos tipos de personas que siempre dicen la verdad, los niños y los borrachos.
porque los borrachos sacan de su corazón lo que tienen, ¿ok? Para bien o para mal. Cuando una persona se embriaga, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está diciendo, y al otro día se despierta con un dolor de cabeza y ve todo el desastre que dejó detrás de él, ¿ok? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque el instinto humano a veces le quiere hacer llevar, a mí no, pero quiere hacer llevar al hombre a embriagarse porque le gusta la sensación de estar embriagado. Y los cristianos de la época pareciera ser que tenían problemas con eso. Y él les está diciendo, no os embriaguéis con vino. Si ustedes realmente quieren tener la sensación de que no tienen el control de su vida, sino que alguien más la tiene, entonces sé lleno del Espíritu Santo, que sea Dios el que los embriague, que sea Dios el que lo lleve a hacer cosas que usted no haría en condiciones normales, a amar a su prójimo, a perdonar quien lo ofendió, a dar lo que tiene y lo que no tiene, a ministrar a otro, a negarse a sí mismo, a amar la palabra, a vivir una vida cristiana. Eso usted no lo podría hacer en su carne, solamente lo puede hacer por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Cuando yo dejo que el Espíritu Santo que está en mí tome control de mi vida y me haga hacer las cosas que yo no podría hacer en mi humanidad. Esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo hacer eso, pastor? ¿Cómo puedo llegar a ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, lo primero es que es un mandamiento, y si es un mandamiento es porque se puede hacer. Ser lleno es algo que depende de mí, es una decisión. Yo tengo que determinar que eso sea así y requiere de fuerza de voluntad y requiere de determinación y requiere tomar cambios conscientes. Miren, hermano, yo le voy a dar este testimonio brevemente. Dios sabe cuánto me avergüenza hablar de estas cosas, pero lo quiero hacer con ustedes porque ustedes ahora son mi familia. Yo en febrero cumplí 52 años. Y desde hace más de 25 años yo vengo lidiando con mi peso. Yo vengo lidiando con mi gordura. Y una de las cosas que a mí me avergüenza, muchos me han preguntado, Martín, ¿por qué vos no hacéis Facebook en vivo? ¿Por qué eso de estudio bíblico no lo pones en el internet? ¿Por qué no hacéis Facebook Live? Hermano, porque cuando yo predico, cuando el pastor Sotolongo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos me invita a predicar, bueno, yo no voy a perder esa oportunidad porque después de trabajar, lo que más me gusta a mí es predicar. Pero hermanos, a mí me da pena que con este peso, con esta gordura, yo me tenga que subir a un púlpito y que la gente que está oyéndome predicar, quizás le está gustando el mensaje, quizás Dios le está hablando, pero al mismo tiempo está diciendo, ¿cómo una persona tan gorda puede ser cristiana? ¿Cómo un cristiano puede llegar a ser tan gordo? Eso a mí me avergüenza, hermano. Hermano, y yo me pesé el lunes 13 de julio y pesaba 212 kilos. 212 kilos. Son casi 500 libras. Pero tengo 52 años y ya las rodillas me pesan. Y yo me estoy dando cuenta que es incontrastable mi testimonio como cristiano y al mismo tiempo el no tener la capacidad de controlar mi peso. De no haber controlado en estos 25 años mi manera de comer, mi apatía a caminar, a hacer ejercicios, a cuidar mi cuerpo, y he abusado de la misericordia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque por enésima vez, volví a retomar un nuevo empeño por bajar de peso, y gloria a Dios que en unos 20 días he logrado rebajar más de 9 kilos, pero me faltan más de 90 kilos para recuperar el peso que yo necesito para mi edad y para que mis años se extiendan. Y no puedo negarles que una de las cosas que me ha motivado es que si yo quiero ver a mi nieto y mi nieta, o mis nietos y mis nietas, y disfrutar de ellos, es que yo tengo que bajar de peso porque me voy a morir. Pero Dios sabe, y los estoy confesando aquí delante de ustedes, que lo que más anhelo, por lo que más deseo rebajar, es para poder tener moral de predicar cosas que yo no siento moral en predicar, porque mi cuerpo evidencia que yo no tengo total control de mi vida
y el Espíritu Santo no tiene total control de mi vida en algunas áreas.